Bienvenido, muchas gracias. Decía, Pepe Mujica llama loco a Nicolás Maduro. Pero voy en orden. Este es un mensaje al secretario de la Organización de Estados Americanos. Un mensaje de aliento, porque el maltrato que recibió de este que fácilmente puede ser caracterizado a momentos como no un mandatario que represente a la noble sociedad venezolana, a la ciudadanía venezolana y fundamentalmente caraqueña, porque las impresiones que uno tiene que recibir de la nación venezolana provienen especialmente de su capital. Y esa gente es la que levanta el emblema de la nación más afectada en los últimos años por esta mala fortuna de haberse autocalificado como capital de la revolución bolivariana y cosas por el estilo. ¿Cómo le tienen a Venezuela? Y lo que ha hecho, ya cuando se le terminó la paciencia al secretario de la Organización de Estados Americanos, que ya pasó a ser el agente de la CIA, el tal y cual, sin ningún límite, sin ninguna medida, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, le dice, oíste, ¿tiene usted esa grabación que vamos a hacer cronológicamente a la inversa? Pero a mí me encantó lo que le dice, oye, pedazo de loco, prácticamente le dice, ¿qué te pasa? Si este primero es un jurista a tiempo completo, de una altísima responsabilidad, bueno, qué mejor el señor Mujica les haga escuchar a ustedes motivados que están por este periodista, para que le escuchen cómo le reclama a este Maduro, medio parecido al señor de España, que está allí. Sí. Imagínense ustedes que Pepe Mujica le pare el carro de la siguiente manera. Están todos locos en Venezuela. ¿Maduro? No hablé nada, ni pienso hablar, están todos locos. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Pero vio que Maduro lo menciona a usted también en la acusación a Almagro. Dice que a usted ya le había dicho que Almagro era un traidor. No, a mí no me dijo nada y además yo no voy a hacer lo que me dice Maduro. Almagro no es ningún traidor, es un abogado, esclavo del derecho. Es eso. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero discrepo también con Maduro en ese juicio. ¿Discrepa también en vincularlo con la CIA, con Estados Unidos? No tiene nada que ver. ¿Qué va a tener que ver? No tiene nada que ver, se pasan de rosca. Pero bueno, en Venezuela están bien pasados de rosca de todo. ¿Usted tenía una relación cercana con Maduro en algún momento? Yo le tengo gran respeto, le tengo gran respeto y pero eso no equivale que no le diga, estás loco. Estás loco como una cabra. Ya. Exa FM. Bueno, bien puesto, ¿no? Bien puesto. Exactamente. Señores invitados, doctor Luis Verde Soto, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, señor periodista licenciado Jorge Ortiz, mi saludo de respeto para ustedes. Pero ya era hora que de la misma izquierda salga alguien, ¿no? Y le ponga la nota correspondiente al de últimos días presidente de la nación venezolana, porque Dios es grande y esto ya tiene que cambiar. Y es porque la carta que estamos repitiendo la generalidad de los conductores de informativos, no quiero estar en esos niveles, pero creo que ha sido un empeño de que la gente escuche lo que menciona el secretario general de la OEA
al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No soy agente de la CIA, le dice. ¡Ey! Maduro. Eso es del periodista. No soy agente de la CIA. Y tu mentira, aunque repetida 1000 veces, nunca será verdad. De todas formas, conviene aclararlo, aunque esto sea denegar el absurdo. Mi conciencia está limpia, presidente. Y mi conducta mucho más. No hay ninguna amenaza que me puedas hacer que ni remotamente roce a ninguna de las dos. No soy traidor. No soy traidor ni de ideas ni de principios. Y esto implica que no lo soy de mi gente. Los que se sienten representados por los principios de libertad, honestidad, decencia, probidad pública. Sí, de los que suben y bajan pobres del poder. De los que suben y bajan pobres del poder, para que se escuche en todas partes. Democracia y derechos humanos. Pero tú, si lo eres, presidente, traicionas a tu pueblo, a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres un traidor de la ética, de la política con tus mentiras, y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. Debes devolver la riqueza de quienes han gobernado contigo a tu país, porque la misma pertenece al pueblo. Debes devolver justicia a tu pueblo en toda la dimensión de la palabra, incluso encontrar a los verdaderos asesinos de los 43, y no los que tienes presos por sus ideas, aunque no sean ni las tuyas ni las mías. Debes devolver los presos políticos a sus familias. Maduro, debes devolverle a la Asamblea Nacional su legítimo poder, porque el mismo emana del pueblo. Debes devolver. Maduros, deben devolver al pueblo la decisión sobre su futuro. Nunca podrás, le dice, nunca podrás devolver la vida a los niños muertos en los hospitales por no tener medicinas. Nunca podrás desnudar o desanudar de tu pueblo, tanto sufrimiento, tanta intimidación, tanta miseria, tanto desasosiego y angustia, que nadie cometa el desatino de dar un golpe de Estado en tu contra, Maduro, pero que tú tampoco lo des, pues. Ese es tu deber. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatoria en este año 2016, porque cuando la política está polarizada, la decisión debe volver al pueblo. Eso es lo que tu Constitución dice. Eso. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido este continente. Sé que te molesta la Organización de Estados Americanos, sé que te molesta la OEA, y mi trabajo, porque entre los ceibos esto estorba un quebracho. Lamento informarte que ni me inclino ni me intimido. Y ahí le deja al hombre del bigote complicadísimo. Y claro, lo que vino de vaya a resentirse a alguien que no hemos pasado, la reacción del presidente Maduro luego de que
el propio autor de la misiva leyó esa carta. Sí, aquí está lo que le respondió, a su estilo, ¿no? Varias preguntas sobre Almagro. A ese señor ni lo ignoro. Almagro, ríndete. Almagro es un traidor hace tiempo. Algún día contaré su historia. Yo se lo dije a Pepe Mujica en su momento. Fue una jugada maestra que hicieron los gringos, la CIA, con un agente, Almagro. Yo sé todo. Lo conozco muy bien. Sé sus secretos. Sé sus secretos. Así que, Almagro, a ti ni te ignoro. Te secarás, Almagro. Estás seco. Exa FM. Sí, voy con el embajador, si ustedes me permiten. Marcelo Fernández, una cosa así usted ha contemplado en su historia diplomática, en su visión diplomática de tantos años. No, evidentemente que no, evidentemente que no. Esta reacción del secretario general de la OEA, explicable por cierto, porque ya era hora de que alguien refute todos los insultos, las calumnias y las mentiras que se las dice desde el poder, y que no hay fórmula de desmentirlas, sino simplemente van quedando en el vacío. Por eso es lo que Almagro le dice, no por decir una mentira, repetirla mil veces se convierte en verdad. Esta es una carta tremendamente fuerte que señala cosas tremendamente graves de Venezuela y que no pueden ser refutadas, porque los hechos dicen lo contrario. Los hechos dicen lo contrario. Maduro no quiere permitir la consulta popular para la revocatoria. Maduro no deja en libertad a los presos políticos. Maduro extorsiona al pueblo. Este momento Venezuela y los venezolanos pasan por una situación gravísima en la que no tienen alimentos para conseguir, leía hoy día en el periódico, para conseguir jabón y jabón infantil para los niños tienen que hacer colas desde las 2 de la mañana hasta la hora en que lleguen. Muchas veces llegan al final de la cola y les dicen ya no hay y tienen que ir a buscar en otro lado. Esto ocurre en el país más rico de América. Es el desastre de los dos gobiernos chavistas. Es el desastre del socialismo del siglo XXI aplicado en esa forma. Es un desastre total. Y claro, el secretario general de la OEA tenía que reaccionar porque no podía quedarse callado ante las acusaciones de que es parte de la CIA, ante las acusaciones de que es un traidor, y lo refuta de una manera tan clara, y yo diría tan elegante, pero fuertísima, fuertísima. Es contundente estos 6 párrafos, porque son 6 párrafos y pequeñitos, son absolutamente contundentes. Evidentemente que yo creo que Almagro debe haber estado pensando un poco en qué pasa con esa Carta Democrática de la OEA. Uh-huh. Yo creo que no va a llegarse a una convocatoria porque ya conocemos que en la OEA para llegar a tomar resoluciones se requiere de consenso. Y ya sabemos quiénes van a apoyar a Maduro. Lamentablemente ya sabemos qué países van a ponerse del lado de Maduro y no van a crear ese consenso que realmente el pueblo venezolano merece, que se dé un apoyo para que busquen soluciones al problema político y al problema económico tremendo que tienen en este momento. Pero no lo dicen, señor doctor Luis Verde Soto, estos representantes o estos mandatarios o estos presidentes de las naciones americanas, no lo dicen, pierden el habla y con el silencio que otorga comportamientos políticos masivos, el silencio les protege. Pero la interrogante más importante que tienen nuestros hijos y que de repente nos formulan esas preguntas es ¿y por qué es que no reaccionan esos presidentes? ¿Por qué apoyan con ese silencio? ¿Por qué apoyan a un desquiciado de esta naturaleza, un hombre tan irresponsable, tan atrevido, tan grosero, que pone en los suelos el nombre de la nación, del gran libertador, pueblo sano, generoso? Los venezolanos son linda gente, mucha intelectualidad, pero también ellos han permitido lo que están cosechando. Es decir, la permisividad
por miedo, por temor, ¿por qué circunstancia juzga usted ha llegado a estos niveles de una paciencia más que de joven, ¿no? Buen día. Yo creo que, bueno, América Latina, América del Sur en especial, en los últimos periodos largos, digamos en la última década y más, ciertamente está acosada por un silencio timorato de sus representantes políticos. Esta forma de silencio en las relaciones internacionales tiene dos de orígenes en dos vertientes. La una es esta construcción de diplomacia personalizada que en un plano ayudó mucho a la resolución rápida de ciertos temas internacionales, en la medida en que los presidentes se vinculaban con sí mismos, entre ellos tenían una relación personal que les hacía amigos y les hacía susceptibles de tratos rápidos, que estaba en consonancia con este presidencialismo bastante exacerbado de América del Sur. La contraparte de esa diplomacia personalizada fue siempre el que los aparatos de procesamiento de las relaciones internacionales perdieran relevancia y la personalidad presidencial apareciera en primer lugar. Esto tiene una consecuencia, que es cuando te enfrentas con personalidades difíciles, como lo puede ser, o mediocres, como en el caso de Maduro, esta diplomacia se derrumba fácilmente. Es decir, la personalización, cuando el interlocutor es un mediocre, termina siendo un intercambio mediocre de criterios, y entonces los aparatos de procesamiento de las relaciones internacionales pierden relevancia y difícilmente las recuperan. Este creo que es el primer paso que ocurre. El segundo es obviamente la trama de intereses y la reubicación de los intereses en América del Sur. Los cambios de paradigmas en las relaciones internacionales han llevado que estos nuevos intereses también hagan que la mejor forma de afrontarlos sea una modalidad no transparente, no visible de procesamiento. Y claro, terminas en... Ahora el techo se va a volver muy importante en el caso que se ha presentado por lo siguiente. Primero porque ha sido un crecimiento, hay una tendencia increciendo de este conflicto. Las cartas anteriores de Maduro son extraordinarias, perdón, de Almagro son extraordinarias. Son un desarrollo de la Carta Democrática de primer nivel. Más aún, yo he utilizado una de las cartas en alguna charla mostrando de qué modo este desarrollo de la Carta Democrática permitía una comprensión de la misma carta para otros casos latinoamericanos, incluyendo el nuestro. Sin embargo, la última reunión de cancilleres en Washington de la OEA, el nivel de ofensa que llevó la delegación venezolana y que llevó la canciller venezolana contra el secretario Almagro fue extraordinaria. Yo no he visto un grado de ofensa presente, face to face, cara a cara, como diríamos en términos coloquiales ecuatorianos, pico a pico, que Almagro no llevó a una respuesta inmediata. Evidentemente, esta última carta de Almagro, incluso cambiando la construcción personal, tutea al presidente Maduro, pone al borde de un tema central. Van los presidentes de América del Sur prescindir, llamar atención, remover al secretario Almagro. Si no lo hacen, están dando un golpe extremadamente duro a Maduro. Yo creo que estamos al borde de esa situación en que Maduro se expuso a que esta forma indirecta, esta forma basada en los intereses de los presidentes de América del Sur, se exprese en que no va a haber una sanción sobre Almagro, que pudo haber. Almagro es finalmente un mandatado por los presidentes y por los países de América, y consiguientemente creo que el primer tema va a ser ese, no va a haber esto, y lo que va a haber es una sanción indirecta hacia el presidente Maduro. Porque, querido Jorge, bienvenido, Jorge Ortiz en Cadena Democracia. Son 36 los exmandatarios o expresidentes que han tenido una organización que le dan a llamar IDEA. Ellos, unidos a través de IDEA, tienen planes de penetración o compenetración en la problemática de América, que es fundamentalmente ética política, más que económica desde mi particular punto de vista. Pero ellos creen que el silencio de centroamericanos, el silencio de Peña Nieto, eso es lo más alarmante, el presidente del Gran México se silencia, igualmente se calla frente a esto.
Y este es un escenario terrible. Y Peña Nieto, que podría haber estado liderando, digamos, un gran movimiento, porque es en su región donde no suena nada. Si no, se puede escuchar el silencio, digamos, porque se puede escuchar el silencio. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Entonces decía ayer el señor expresidente de Colombia, el señor Pastrana, en una conversación con los periodistas de CNN, decía que todavía tiene gente en el seno de estas organizaciones que comandan, a nombre de la izquierda, comandan el silencio o las decisiones de mantener una actitud favorable a los gobiernos que están en este momento respaldados, dijo, por los carteles del señor, del mexicano, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, y de los soles por acá, por Venezuela. Y él le pone en serio esto, no es una hipótesis. Y que las FARC, ¿no es cierto?, tienen también, o gozan de la amistad, la relación y el apoyo de determinados presidentes de América del Sur. Clarito estuvo el señor Pastrana y dijo que este momento con esta carta, yo creo que los presidentes en ejercicio van a ser sacudidos por la conciencia internacional que le va a reclamar, oye, entonces, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos beneficiando al interés puramente económico de estas organizaciones narcodelictivas que se han apoderado de las decisiones o de los silencios temerosos de los mandatarios pertenecientes a la OEA? O la OEA está convirtiéndose en un cartel. Entonces, eso obviamente es la premisa que a uno le sacude y le impresiona, ¿no? Jorge Ortiz, su comentario, si es tan amable. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en realidad yo no sé si es que los carteles del narcotráfico están o no están detrás de estos gobiernos populistas latinoamericanos que tanto daño están haciendo bueno, los soles en Venezuela sí han sido denunciados. Claro. ¿No? Pero lo que sí veo es que los gobiernos latinoamericanos van a tener que reaccionar. O sea, la carta de Almagro yo creo que es una carta que de alguna manera marca un punto de inflexión, porque hasta ahora con los pobrísimos secretariados generales de la OEA, del señor Gaviria y sobre todo del insulso señor Insulza, obviamente pues la OEA era un punching ball donde los regímenes populistas de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, pues se cebaban. Yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión, porque seguramente Almagro, antes de escribir esa carta, el secretario general, el uruguayo, pues midió bien cuál es la situación política en América Latina. Y a mí me parece que si bien varios gobiernos latinoamericanos han mantenido un imperdonable silencio cómplice ante la barbaridad que está ocurriendo en Venezuela con el socialismo del siglo XXI, ahora van a tener que reaccionar en algún momento, porque evidentemente Venezuela está en un estado de implosión. El momento que el señor Maduro tiene que recurrir a un estado de excepción absolutamente inconstitucional y brutal, movilizar a las Fuerzas Armadas, descartar un procedimiento tan democrático como es el referéndum. Al fin y al cabo, para un plebiscito revocatorio se necesita presentar, para iniciar el proceso, 200,000 firmas. La oposición venezolana presentó 1.800.000, 9-1. Y sin embargo, lo que hace el gobierno, una dictadura como todas estas del siglo XXI, con unos caudillos iluminados y finalmente fracasados, como se ha visto en Venezuela, como se está viendo en el Ecuador, lo que hace es ese 1.800.000 firmas, empezar a escrutarlas una por una. El mismo señor Maduro se le logra entender, con todas sus dificultades para expresarse con claridad, se le logra entender que ha ordenado que revisen cédula por cédula, firma por firma y huella por huella. ¿Cuál es el objetivo de eso? Si hay 200,000 en el requerimiento de la ley y presenta 1.800.000, es amedrentar a la gente. Decirle, vamos a saber exactamente quiénes han firmado. Es decir, este momento,
con los militares movilizados, con el Tribunal Supremo Electoral en Venezuela convertido en un tribunal de la Inquisición, de persecución, dando palo en las calles como les dan a los dirigentes opositores que salen, y al pueblo llano que sale a protestar, con gente como Leopoldo López, un líder demócrata que no ha hecho sino protestar contra una dictadura, estas del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, metido en la cárcel desde hace más de 2 años, con turbas en Venezuela, e incluso los amigos de Pablito Iglesias en España, gritando, ojalá que se muera tu hijo. Es decir, hemos llegado a un punto en que eso se ha vuelto insostenible. Venezuela hay una implosión interna, y yo me imagino que hay un estado de implosión en que yo creo que debe haber ya oposición interna, porque yo creo que debe haber en las Fuerzas Armadas, que han sido manipuladas groseramente en Venezuela. Por suerte no aquí, donde los militares parece que han resistido estoica y heroicamente a los afanes de utilización política por parte del correísmo y del correato. Creo que debe haber resistencia. Creo que en Venezuela, en las Fuerzas Armadas y en los sectores del chavismo, digamos, genuinos, debe haber una sensación de que ya hay que pararle la mano a Maduro. Porque estamos llegando, y por eso yo decía un estado de implosión, porque creo que la única salida es la que está plantando la oposición. Vamos a un referéndum, lo mismo que decía Pepe Mujica, consultemos al pueblo. Cuando se llega a una posición de radicalización de ese extremo, hay que consultarlo. La oposición presenta 9-1 las firmas y Maduro detiene. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Me temo que la violencia. Y una violencia en un nivel tan generalizado por la represión brutal del gobierno chavista, que puede terminar en guerra civil. ¿Y quién va a ser responsable? Va a ser responsable el pueblo que protesta y que pide que por lo menos ese país tan rico, como bien decía Marcelo Fernández de Córdoba, un país tan rico, donde no hay nada, no hay comida, no hay artículos de higiene, no hay agua ni luz. Las redes sociales son hoy un lugar en el cual la gente pide por favor que quién tiene esta vacuna, quién tiene este suero, quién tiene este remedio para evitar que los niños se mueran. Es decir, en un estado así, o se da una salida democrática o se va a llegar a una situación sangrienta. Lamentablemente, el socialismo del siglo XXI, y con esto termino, tiene 2 características esenciales. Primero, es absolutamente ineficaz. Se ha visto en Venezuela, se está viendo en el Ecuador. Pero la segunda característica es todavía peor. Se cree perfecto y por lo tanto se cree perpetuo, cree que debe ser perpetuo y no establece entre sus procedimientos una salida. Y Correa quiere quedarse, y Maduro quiere quedarse, y el chavismo quiere prolongarse, y Evo Morales quiere quedarse, y toda esta gente, el kirchnerismo, quiso quedarse y no pudo. Porque lamentablemente a su ineficacia unen su convencimiento de perfección y por lo tanto su afán de perpetuación. Descubrió el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos la forma como insertarse, digamos, en algo que le parecía muy dificultoso, con la carta radiografía, porque es una radiografía de lo que está pasando en este momento en Venezuela y en el continente como reacción global, pues no. Con esta carta ya le presenta el escenario de que la OEA va a entrar con todo lo que le queda de conexión con la realidad, por lo menos a nivel de los expresidentes. Le comento que ahora en Nariño, en el Palacio de Nariño, se van a reunir, como siempre acostumbra, y es de buena práctica, ejemplar práctica, van a estar los expresidentes que tienen en número de 5, me parece, los expresidentes colombianos, y van a reunirse y van a tomar una decisión respecto a esto. Le van a presionar amistosamente, desde luego, al presidente Santos, que también ha jugado a lo Peña Nieto, ¿no? Entonces, ese puntito también quisiera que se dignen a analizar de parte del vecino. Bueno, yo creo que para Colombia es la situación mucho más clara y más conflictiva. Tenemos que recordar los cierres de frontera que determinó el año pasado Maduro, que realmente no solamente afectaron a la población venezolana,
sino también a la parte colombiana, porque el comercio, el intercambio es sumamente fuerte, a pesar de que obviamente el tema del contrabando, que era la excusa, eso ha seguido, porque obviamente si es que en Colombia existen mercaderías que no hay en Venezuela, no, esas mercaderías van a irse a Venezuela porque a través del contrabando, porque es la única manera de obtenerlas, en primer lugar. Y obviamente, claro, en ese comercio viene la especulación y vienen los sobreprecios y viene todo lo que trae conexo. Pero eso, el origen de eso es la escasez en Venezuela, la gran escasez en Venezuela. Yo creo que la carta del secretario general de la OEA... ¿Qué ha provocado esa carta? Y yo creo que todavía esta carta ha provocado una gran sorpresa. Una reacción, bueno, yo he chequeado un poco las reacciones, trata de una reacción muy favorable entre los venezolanos, que son precisamente hacia los cuales está dirigida, entre los venezolanos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con los gobiernos, porque no puede quedarse esta carta simplemente en el papel, como se dice, sino que tiene que producir algún efecto. Obviamente que yo pienso que el secretario general de la OEA meditó muchísimo antes de publicar la carta, y meditó muchísimo hacia lo que él puede hacer, que es usar la Carta Democrática. Y que claro, esa tiene el gran problema de que tiene que salir en la OEA las cosas por consenso, y entonces ahí 3 o 4 pueden bloquear. Los países, los mini países del Caribe que se han alineado en los últimos años con Venezuela, podrían bloquear. La propia Venezuela podría bloquear. Y obviamente otros países como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, van a estar en esa tónica. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero ¿no hay una salida de permisividad para que se obvien las ponencias que puedan a un momento dado? Podría buscarse fórmulas, países estos del Caribe. Podría buscarse dentro de la OEA fórmulas un poco creativas, fórmulas de una mediación, pero mediación que sea simplemente una mediación que en la práctica va a poner más de manifiesto lo que está pasando en Venezuela, porque en definitiva quienes tienen que resolver el problema son los venezolanos, son ellos. Los demás países, la presión internacional, pues eso ya está dado. Eso ya está dado porque realmente yo creo que la mayor parte de países se dan cuenta de que el juego de Maduro es crear, como lo hizo Chávez, como lo hizo Castro en su momento, crear enemigos reales o ficticios, pero crearlos para distraer la atención interna. No solamente, nos estamos olvidando de un tema, no solamente este enemigo que ha creado Maduro en la OEA, y que obviamente de pasito a los Estados Unidos, también lo está haciendo con España. Sí. ¿No? Al presidente Rajoy lo ha tratado muy mal. España retiró su embajador, pero veo que ayer lo vuelve a enviar. Esas cosas no entiendo, ¿no? Sí. Porque si es que hay una protesta diplomática, tiene que ser una protesta diplomática congruente en el tiempo. Que existen 400,000 españoles en Venezuela, cierto es, pero eso se los puede atender vía el resto de funcionarios de la embajada, vía encargados de negocios y vía consulados, que es lo que más puede ser. Pero de ahí que regrese un embajador que sale por los insultos a su jefe de Estado, no me parece a mí dentro de una práctica diplomática coherente, ¿no? Lamentablemente. También sabemos que en este momento hay 3 expresidentes que están tratando de mediar en Venezuela. Rodríguez Zapatero, Torrijos de Panamá, y también está el otro expresidente de España, Felipe González. ¿No? Y lo curioso de las posiciones, y que esto hay que entender, la posición de Zapatero es una y la de Felipe González es otra, totalmente y diametralmente opuestas. Son del mismo partido. Felipe González está más en la realidad viendo lo que está pasando en Venezuela. Y obviamente no puede estar de acuerdo con eso. Zapatero está más contemporizador dentro de esto, ¿no? Y obviamente en esta especie de enfrentamiento de 2 del partido, pues está el partido Socialista Español.
Pero yo creo que esto simplemente estos juegos internacionales van a crear presión. Van a crear presión, pero la verdadera presión está dada en las calles. Ayer hubieron manifestaciones en Venezuela. No sabemos exactamente, algunas fueron reprimidas. En alguna parte de Venezuela los manifestantes lograron llegar al Tribunal Supremo Electoral y entregar alguna carta. Pero yo creo que Venezuela está afrontada ineludiblemente y el gobierno venezolano va a tener que dar paso a esa consulta popular. Porque de lo contrario, como dice Jorge, la solución ya no es el planteamiento político pacífico. La solución puede ser, lamentablemente, un enfrentamiento sangriento y una Muy bien, guerra embajador. civil. Doctor Verde Soto, el señor canciller del presidente Correa le ha invitado al señor plenipotenciario nuestro, además es un embajador de carrera, le ha invitado que venga de Brasilia a darle cuenta de qué realmente está ocurriendo por allá. ¿Qué se las trae con esto el señor canciller del señor presidente Correa? Permíteme redondear la idea a propósito de Brasil sobre lo que podría estar ocurriendo este rato en relación a Venezuela. Creo que en el tema venezolano en este momento se juntan o se asocian o se funden una serie de nuevas variables internacionales que pueden presionar a otro tipo de internacionalización de este conflicto. Y yo creo que la primera, evidentemente, es el cambio en Brasil. El hecho de que hay un cambio gubernamental y que pueda profundizarse alguna tendencia que ya existió en la política exterior brasilera, básicamente de separarse de una intervención activa y defensiva sobre la posición del socialismo del siglo XXI en Venezuela, podría llevar a que este rato genere una debilidad internacional adicional. La segunda es los bajos precios del petróleo en el mundo este rato hacen que la chequera y la posibilidad de cooptación de la política exterior venezolana hacia los países del Caribe sea menor. Es decir, estamos hablando de un producto de menor peso relativo, en las relaciones, peso importante de todos modos, pero relativamente menor. Esto con todos los países caribeños y fundamentalmente con los que tienen al lado. Tercero, yo creo que la presencia de Estados Unidos en Cuba, tratando de resolver el tema del bloqueo de determinado modo, hace que la posición cubana no necesariamente se lleve al mismo tipo de manipulación de sus aliados latinoamericanos que la que tenía antes. Yo creo que vamos a registrar cambios en los siguientes. Y esto debilita la posición exterior venezolana. Y la cuarta, evidente, es de que se acerca un proceso de paz en Colombia que hace menos necesario una intervención taimada o una presencia más inocua de Colombia en la política internacional. Yo creo que allí hay cambios importantes en el contexto exterior venezolano que deben haber sido medidos por la OEA. De hecho, ayer obviamente no sé si se ha apresurado, pero se presentó el informe del Parlamento venezolano sobre la situación venezolana, que es un paso que puede llevar la OEA. No necesariamente tiene que parar en relación a las posibles transgresiones a la carta que las da el gobierno. Es un informe que puede requerirlo de otros lados del Estado e incluso de la sociedad civil. Podría dar paso, yo estoy de acuerdo en que no va a haber una sanción en principio sobre Venezuela, pero podría dar paso a que hayan tensiones para convocar una conferencia de cancilleres, que creo que está apuntando Almagro. En todo caso, me parece que la presión internacional va a rebasar a la OEA, evidentemente. La reunión de esta mañana será, o en la noche, de los señores expresidentes colombianos apoyarán esa tesis o presionarán un poquito al presidente Santos. Con una muy importante ausencia, no va a estar el presidente Samper. El presidente Samper no va a estar en esa reunión. No sé si te fijaste, cuando se mencionaron todos los nombres de los expresidentes que tienen un concierto en Colombia para el diseño y soporte de la política exterior colombiana, no se mencionó la presencia del expresidente Samper. Yo creo que esto, ¿no es cierto?, habla también de cómo está conformándose este escenario de vecinos de Venezuela, ¿no es verdad? Ahora, tú me preguntas sobre el caso de la llamada a consultas del embajador Sevilla a Ecuador. Yo supongo que primero es parte de un concierto de los países ALBA que han llamado a sus embajadores a
a consultas en cada uno de los países. Yo supongo que esa llamada consulta tiene diferentes matices, ¿no es verdad? En el caso boliviano, por ejemplo, es un llamado a consulta con un silencio automático del presidente Morales, por el obvio temor de que el canciller Serra dijo que iba a hablar más alto y bastante más alto en los casos de países que tienen 3.500 kilómetros de frontera. ¿Y qué le dirá Rafael a Horacio? Yo creo que no, simplemente se trata de un gesto para seguir el coro. No se trata de algo específico. Yo tengo la impresión de que no hay nada muy específico. Más entiendo que el embajador Sevilla está retirándose de Brasil. Está cambiando, a Naciones Unidas. Yo entiendo que Horacio está dejando Brasil, lo cual me parece muy sintomático que la Cancillería ecuatoriana proceda a cambiar de embajador en el momento en el cual se produce crisis de tal dimensión en Brasil. Me pareció llamativo que esto ocurra ahora. En todo caso, yo creo que no se trata nada más que un hecho de coro. La relación entre Brasil y Ecuador es una relación tenue, es una relación sin importancia mayor para el caso brasilero y de hecho también para el caso ecuatoriano. Los países no fronterizos y hay que recordar de que Ecuador no es un vecino de Brasil. Alguien se equivocó el día de ayer hablando de la vecindad de Ecuador con Brasil. Que yo sepa, hace mucho tiempo que no hemos ido. En todo caso, creo que siendo una relación tenue, es una relación especialmente susceptible. Cuando hablábamos de la diplomacia presidencial, también el tema es de que en la diplomacia presidencial se han filtrado los roles de la corrupción también en esta interrelación presidencial. Y Ecuador puede ser el eslabón débil de exportación de información sobre la corrupción brasilera en América del Sur. No sé si el Ecuador, pero el presidente Correa sí creo está muy contento, periodista Jorge Ortiz, con la presencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores del actual canciller. ¿Usted le ve de buen desempeño el improvisado cuadro elevado a la mayor dimensión diplomática de nuestro país? Creo que el problema no es ni este canciller ni el anterior, con todos los excesos desatinos. Del anterior. De los dos. Ya. El problema es la política exterior del señor Correa, que es una política exterior vergonzosa, lamentable. ¿No es política exterior del señor Patiño? Sin tratar de ofenderle. Usted reconoce que es una política trazada por el señor presidente. Sí, no me cabe la menor duda. Además, esa es su obligación constitucional. Yo creo que el señor Correa, que tiene contra la opinión que a lo largo de 9 años de propaganda masivo le han creado al pueblo ecuatoriano, el señor Correa tiene enormes vacíos de formación. Y eso le ha impedido tener una visión global del mundo, entender el mundo en el tercer milenio de la era cristiana, y ha hecho que el Ecuador en estos 9 años y medio largos haya tenido una política internacional calamitosa en la que nos hemos vuelto en las cancillerías de medio mundo, pues unos hazmerreír, porque vamos de desatino en desatino, votando en contra del envío de observadores internacionales a Siria para verificar que no haya armas de destrucción masiva. Pocas semanas después de que falló esa votación en las Naciones Unidas, el señor Bashar el-Assad empezó a utilizar contra la oposición, contra los rebeldes sirios, armas de destrucción masiva, especialmente gases tóxicos. El Ecuador, en la política exterior correísta, votó en contra de Corea del Norte, un país, un reino, porque ahora hay una dinastía que se heredan el poder, parecido a lo que está pasando en Cuba, que se heredan el poder. Ahora ya está la tercera generación de los Castro. Alejandro Castro acaba de cumplir 50 años y se prepara a tomar el poder en Cuba. Es decir, Corea del Norte tiene una dinastía similar. Es un reino peligroso que está desarrollando armas atómicas con fines evidentemente agresivos y ofensivos. Pero yo quiero destacar una cosa que está pasando en Venezuela, a pesar de que en América Latina nos ha faltado solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, mientras hemos apoyado por omisión a la dictadura chavista. En Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática ha demostrado, no solo en la elección anterior, no solo tampoco en las elecciones de diciembre, sino con todo su desenvolvimiento político, ahora incluso en la Asamblea, que ha entendido que para salir de catástrofes de esta magnitud, como son los socialismos del siglo XXI, el Ecuador tendrá que hacerlo también algún día, la Mesa de Unidad Democrática, se ha convertido en lo que después de la dictadura militar chilena fue la Concertación, y después de la dictadura franquista en España fueron los pactos de la Moncloa.
reunir, aglutinar a todos los sectores democráticos, desde la derecha hasta la izquierda, todos los que creen en la tolerancia, en el respeto de los derechos humanos, en la vigencia de las garantías, las libertades de la democracia, incluida una que ha sido violada sistemática y grosera y agresiva y mentirosamente en el Ecuador, como es la libertad de prensa. Los que creen en esas libertades, los que creen en la vida digna de los ciudadanos, en un régimen democrático donde se respetan sus puntos de vista, se han reunido en la Mesa de la Unidad Democrática. Y en este momento Venezuela tiene una salida pacífica, en derecho, a este desastre del socialismo del siglo XXI y del chavismo. Si es que el gobierno de Chávez, si es que el gobierno de Maduro no abren su país y no permiten que se realice el revocatorio, el referéndum revocatorio, para el cual, insisto, se han presentado 1.800.000 firmas, a pesar de que lo que requiere la ley son solamente 200.000. Si no se permite eso, si no se le devuelve al pueblo la palabra, Venezuela va a terminar en estallido. Y eso que digo de Venezuela, creo que vale para el Ecuador. Si es que en el Ecuador, el gobierno del señor Correa, mediante un inmenso proceso de engaño, nos meten al señor Glass, nos meten al señor Lenin Moreno, o el mismo señor Correa pretende perpetuarse, vamos a crear una situación de crispación como la que ya existe en Venezuela. La economía ecuatoriana, como la de Venezuela, se cayeron o empezaron a caerse aún antes de que el petróleo se cayera, porque se ve que el modelo es en sí mismo deficiente, insuficiente, y por lo tanto, si estos gobiernos, el de Venezuela, el del Ecuador, no permiten salidas democráticas, salidas de consenso, pues se va a llevar a situaciones muy difíciles en Venezuela. Jorge, eso me parece ya inminente. Un fraude muy disimulado. Y yo ¿Se preparan para eso? A lo largo de estos 9 años... Inclusive para leer lo del 40% de voto favorable y con eso prácticamente alcanzar la primera dignidad nacional. Yo a lo largo de estos 9 años y medio he sido muchas veces acusado amistosamente por la gente con la que yo trato de que soy muy pesimista, porque siempre tiendo a pensar lo peor del correísmo. Y después de que me han dicho muchas veces, eres un pesimista, eres un negativo, les he dicho, sí, soy pesimista, pero díganme, ¿en cuál de mis vaticinios no he aceptado? Yo no le creía a Correa antes de que sea presidente, aún hasta la primera vuelta, cuando todavía mucha parte de nuestro gremio periodístico le creía. Después, cuando el país le daba 80 y tantos % de votos para un referéndum para reformar la Constitución, yo decía, detrás de esto hay un plan macabro, hay un plan malévolo para perpetuarse en el poder. Lamentablemente no me he equivocado y por eso yo tiendo a pensar del correísmo lo peor. Los síntomas de este momento, ¿a dónde apuntan? Apuntan a que Correa buscará la manera de perpetuarse, no sé si a título personal o a título de alguno de sus acólitos, pero estoy convencido que hará lo posible para en el año 17 no entregar el poder. Tienen demasiado que tapar, tienen demasiado que ocultar por todo lo ocurrido en estos 9 años. Lenin no viene a polarizar. ¿Están de acuerdo? A lo mejor con él viene la campaña esta de engaño que yo digo. O sea, antes en el Ecuador hablábamos del péndulo, decíamos se va de derecha a izquierda, se va de la costa a la sierra. A lo mejor el péndulo que nos tratan de meter se mantienen los principios de la revolución ciudadana, pero pasamos de un hombre temperamental, voluptuoso, agresivo, violento como Correa, a un hombre manso, tranquilo y sereno como Lenin Moreno. El uno y el otro son el correísmo, son el socialismo del siglo XXI, es decir, el mismo modelo con diferente máscara. No creo que cambie nada. Por eso yo creo que el cambio en el Ecuador debe ser como el que sucedió en Chile con lo de la Concertación, o en España con los pactos de la Moncloa, o ahora en Venezuela con la Mesa de Unidad Democrática. Hay que reunir a las fuerzas genuinamente democráticas para restaurar todo lo que en estos años se ha perdido, que es el derecho a opinar, el derecho a pensar, una economía abierta, una economía pensada en función de la prosperidad, una política en que haya participación de los ciudadanos, en que se permita la plena vigencia de los derechos, las garantías y las libertades propias de un sistema de democracia, que es el único sistema en que el ser humano puede vivir en dignidad. Gracias, Jorge. Lo último, tal vez para muchos novedad. Enrique Capriles logró entregar ayer en horas de la noche prácticamente, logró entregar al rector de nombre Emilio Rondón, ¿no?
cerca del mediodía. ¿Cómo es que no podía ingresar hasta las tomas informativas de las 3 de la tarde? Se le veía que no entraba. Usted dice que al mediodía ya logró entregar a Rondón ¿Y ahí qué dijo el señor Capriles? Conocemos cuáles son nuestros derechos y conocemos cuáles son los derechos de nuestro pueblo. También sabemos que el artículo 51 de la Constitución nos permite dirigir personalmente cualquier petición a cualquier poder de la República. Lamentamos mucho el día de hoy y no con ello, por eso se cumple nuestro objetivo de que no hayamos podido personalmente entregarlo en la sede del Consejo Nacional Electoral como corresponde, como debe ser, como dice la Constitución. Nosotros le vamos a entregar este documento donde denunciamos las violaciones al procedimiento previsto en la promoción del referéndum revocatorio y donde le exigimos al Consejo Nacional Electoral, como usted bien lo sabe, y yo aprovecho aquí y le agradezco públicamente que ha sido el único rector que ha estado insistiendo siempre en el cumplimiento de las normas y lo que está establecido en la Constitución. Nosotros le estamos pidiendo que se fijen los puntos de validación. Nosotros no le tenemos miedo a verificar ni validar nuestra firma. El pueblo quiere validar su firma para poder continuar con el procedimiento revocatorio. El revocatorio se puede hacer este año y ustedes lo saben. Estamos en los tiempos constitucionales, en los tiempos legales para hacerlo este año. Busquemos, por favor, ojalá que usted pueda llevarle allá a las rectoras, que priven ellas la situación que estamos viviendo en el país y que nosotros evitemos en Venezuela un estallido social, un golpe. EXA-FM. Una última observación, dicen la mayor parte de los invitados en esta semana, de los que hacen ejercicio práctico de asuntos políticos electorales. Entre ellos, nos guste o no nos guste, los Gutiérrez están siempre monitoreando ese escenario, por lo menos controlándolo, tratando de controlar. Y el otro día, antier, que estuvo aquí el expresidente Lucio Gutiérrez, fue diciendo ahí, cuando estaban reunidos en nuestro lobby, alguna gente importante, fue diciendo: si ustedes no nos ayudan a controlar el escenario institucional del Consejo Electoral, ya verán lo que va a ocurrir. Todo lo tienen listo. Y se fue casi festejando esa premonición, ¿no? Dijo lo que me parece que va a ocurrir. Un descuido increíble. Las peleas por asomar en las listas, por hacer méritos con el señor, con unos con el señor Lasso, otros con el general, otros por aquí, por allá. Ese es la élite política de estos momentos, y no se preocupan de lo principal, que el voto que hoy lo vemos, lo estamos apreciando, ¿no es cierto? Eso se va a malgastar por falta de orientación y de cuidados. El Juan Pablo, al estar feliz, está calladito, y el cuencano no dice absolutamente nada. Yo no me refiero al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, sino a otro Juan